Buenos días. Hola. Me he hecho un café. Es que me acabo de tomar... O sea, como he acabado el directo del Doom relativamente tarde y he comido y me he tomado un café, me he duchado y me he hecho otro café ahora, ¿sabes? Y voy a salir volando por la ventana. Pero bueno. Tengo que buscar el... Supongo que es en el canal de... ¿Será el canal de YouTube de PlayStation donde lo hacen esto? Voy a buscarlo mientras. Tenemos media hora, o sea que... ¿Canal oficial de PlayStation? Ah, ya lo veo. Está aquí. Vale, empieza en 26 minutos. Cosa que ya sabíamos, así que... Pues he jugado 3 horas y pico. He jugado al... ¿Es oficial que será la Play 5? Sí. Es el streaming oficial de la Play 5. He jugado 3 horas y pico al Doom. Y me lo he gozado como un cerdo, ya te lo digo. Me lo he gozado pero como un desgraciado. El Animal Crossing, el código del Animal Crossing me lo darán, supongo que mañana o pasado, no lo sé. No está desenfocado, no sé. Igual lo he tocado y está desenfocado. No tengo ni idea. Probablemente. Igual aquí está perfecto, un poco más atrás. Va a ser muy técnico ya, pero bueno. Lo va a hacer el... Lo hace el ingeniero jefe de la consola. O sea que igual hablan un poco de todo más en profundidad, no sé. Uy, no tengo lo de los subs puestos, lo voy a poner. Hombre, entiendo que enseñarán... Entiendo que enseñarán cosas, claro. No solo la... Yo supongo que enseñarán la consola, pero también enseñarán... no sé. Algo, ¿no? Algo de juegos y eso yo creo también. Es el momento. ¿Cómo va el día? Pues me he levantado. Cuando me he levantado me llega el email que aquí tienes tu código del Doom. Y yo, ¿cómo? Y me han dicho, puedes jugar a partir de las 11. ¿Cómo? Y a las 11 he empezado a jugar el directo del Doom. Y acaba a las 2 y pico, he comido. Me he pegado una ducha. Y ya está. Y aquí estamos. No se ven las subs. Bueno, están arriba. Sí, salió el otro día lo de la Play. Lo de la Play, lo de la Xbox también. Y la desmontaron y todo. A mí ya lo dije, a mí no sé cómo será el de la Play 5, pero no hay E3. Pero el diseño de la Xbox nueva me parece súper bonito. Me encanta. O sea, la Xbox nueva me parece guapísima a mí. Pero bueno, al final da igual, ¿sabes? Lo que sé, como sea visualmente, me suda la polla realmente. Pero bueno, me parece muy bonita la Xbox nueva. El ruido lo quitarás cuando empieces y... ¿Te comprarás dos? Sí. No creo que me las envíen, así que me las voy a comprar, claro. Me las compraré pues como me compro cualquier consola por trabajo y ya está. También pues lo tendré mejor montado en el futuro, porque ahora mismo para jugar a... De hecho, tengo que preparar la Switch para el Animal Crossing, porque tengo que actualizarla y eso. Y tendré que... Pues claro, la capturadora va por USB... No, por USB 3 requiere, y yo tengo muy pocos puertos USB 3. Y no puede ir al USB hub este que tengo fuera, porque ahí conecto los cascos y el ratón y ese tipo de cosas, y el teclado y tal. Pero cosas que requieren un montón de... Un montón de ancho de banda, digamos. Por ejemplo, la cámara. Eh, la cámara no podía ir conectada ahí porque iba mal. Iba como con delay o algo así. Sí, mañana sale el TFT en el móvil. Lo vi ayer. ¿Seguirás luego Doom? No lo sé, ahora ya veremos. Ya veremos. Es que me dormí súper tarde, tío, y me he levantado bastante pronto. Entonces, no sé. Ahora mismo estoy un poco cansado. Pero me apetece un montón seguir el Doom. Porque me he metido 3 horas y algo y me lo he gozado como un perro, tío. ¿No tienes tipo C en el PC? No. Es que hay muchas cosas que cuando nos mudemos, cuando acabe esta pandemia y podamos ir a buscar un piso, tengo una caja nueva preparada y una nueva refrigeración líquida y demás que me envió NZX. NZXT, ¿es, no?
Me enviaron una caja y una de estas y las pondré, aprovecharé para ponerlas, por ejemplo. Dejaré montado siempre lo de realidad virtual porque tendré más espacio. Cosas, muchas cosas. Montaré los dos monitores en brazos en vez de tenerlos en sus bases. Pondré un HDMI splitter de estos para tener todas las consolas conectadas siempre. Lo dejaré todo bien preparado, básicamente. Pero bueno, ya llegará. ¿Te parece mejor que el Doom de 2016? El nuevo es el Doom Eternal, es el Doom de 2016, pero mejor en absolutamente todo. Y ya está. Ay. A PSX le falta algo de tipo Game Pass como en Xbox. Bueno, tiene algo de eso, ¿no? La Play tiene algo parecido, ¿no? ¿Puede ser? ¿O me estoy yo equivocando? No lo sé, sinceramente. Hombre, aunque tenga algo similar, no es ni de coña como el Game Pass, porque el Game Pass es Dios. PSN Now. Bueno, pues eso. Pero claro, es que el Game Pass es Jesucristo, tío. La verdad, es una pasada, ¿eh? O sea, es una pasada. Lo del Game Pass es una pasada, tío. Es una locura. O sea, ahí lo está haciendo chapó. O sea, igual que me quejo de muchas cosas de Xbox y de Play de todas, cuando hacen algo de puta madre, lo hacen de puta madre. Y el Game Pass es una barbaridad. Es una locura el Game Pass, tío. Está muy, muy, muy bien. Pero muy bien, ¿eh? Y que metan los juegos nuevos, rollo sale el Ori, pum, el Game Pass, tal. El nuevo Halo cuando salga, pum, el Game Pass. O sea, hay cosas que dices, joder, tío, es que está muy bien. Ay. Ya, los sonidos ya pararán, no os preocupéis. Y luego en la conferencia los quito. Quedan 20 minutos todavía, ¿eh? O sea que... Relajad las tetitas golosas, que todo va a ocurrir. ¿Qué café te estás tomando? Pues el que el que me gustan varios, pero el que suelo tener en casa es uno que venden en Amazon, que es la marca de Amazon, que creo que la marca se llama Happy Belly, barriguita feliz. Y es el extra fuerte, pero se me está acabando. Me queda muy poco café, pero bueno. También es que me reviento a cafés, tío. O sea, me tomo... Últimamente creo que me tomo mínimo 4 ya. Mínimo. Luego duermo como Jesús, o sea... Duermo súper bien, pero... La conferencia dura como 55 minutos, algo así. Sí, sí, además cafés dobles, ¿eh? Me tomo 4 cafés de los grandes, ¿sabes? Café solo, pero pum. Un leñazo de café que flipas. No cagas barro, que va, cago como Jesús. Ayer me hice el... Dije ramen en Twitter, pero no es ramen. Pasa es que para no... Me daba pereza escribir lo otro, pero bueno, da igual, es... Lo mismo, pero sin... O sea, poner lo que es la pasta esta seca en la sartén y echas ahí un vaso de agua más o menos y ahí le echas los condimentos y eso y cuando el agua se va evaporado casi del 100%, pues te lo echas. Yakisoba, sí, que no me salía. Y siempre le echo picante. El... Esos que son pequeñitos, ¿cómo se llaman, tío? Le echo uno de esos. Y pica como su puta madre. Y ayer picaba como el triple, y no sé por qué. Le eché lo de siempre, pero que me estaban muriendo, tú. Y esta mañana me he levantado y he cagado fuego, tío. He cagado, pero fuego, tío. Fuego, macho. Sí, pimienta de cayena. Creo que es eso, que son chiquititos. Que pican que flipas. Pues me eché uno que no sé, tío. Tenía que tener el poder de 800. Que esto lo aprendí. O sea, tú pillas los yakisoba que tienen la salsa esta de yakisoba y te lo haces ahí y ya está. Pero esto vi una receta en YouTube que era cogían eso y mientras lo estaban haciendo en la sartén le echaban una cucharada pequeña, o sea, como como una cucharita del café o algo así. Pues le echas eso de mantequilla de cacahuete a la mezcla. Y es la puta polla, tío. Está súper bueno. Y yo aprovecho y le echo cosas verdes porque me gusta un montón la verdura, aunque no lo parezca. Pero me gusta un montón.
Van a cancelar Dreamhack. Bueno, van a cancelar Eurovisión ya, o sea que van a cancelarlo todo, tío. Lo están cancelando todo, macho. Vives en un pueblo sería una ventaja ir a comprar por lo barato de las tiendas. Suele ser más caro aquí todo, ¿eh? Por el hecho de que no hay competencia, porque hay muy pocas tiendas. Pero bueno. Ya vaya año, tío. Empezamos casi con la Tercera Guerra Mundial, luego se muere Kobe Bryant y ahora tenemos una pandemia. Yo, a peor no puede ir, pero tampoco quisiera yo decir eso porque igual de repente impacta un meteorito en la Tierra, ¿sabes? Pero de esos que justo es lo justo para joder, ¿sabes? Ni siquiera moriríamos todos, pero habría un invierno nuclear o algo así. Y tú, perfecto. ¿Qué más puede pasar? Bueno, ya que cuando acabará la pandemia, oficialmente todos los países del mundo dirán por cancelado 2020. Y empezamos de nuevo. Los incendios de Australia, es verdad. Parte 2, sí. 2020, parte 2, tío. Porque, joder. Yo pensaba que mi madre no trabajaba. Creía que... Juraría que me había dicho que no tenía que ir a trabajar. Y me ha pasado esta mañana una foto en el trabajo con una mascarilla. Y yo, joder, colega. Y hoy he hecho una videollamada con mi abuela por primera vez. Y le ha pegado una embolia en la cabeza del... Madre mía, que me ves. Ahí como si fuera de repente mi abuela flipando. Le he hecho una videollamada y le han pasado la videollamada y se la ha puesto aquí en la oreja. Y yo, abuela, aléjate el teléfono. Y ha hecho, que me ves. ¿Qué edad tiene? Pues no sé, 80 y algo. 85 o algo así. No lo sé. Un buen Metroidvania quitando el Ori y el Hollow Knight ya lo jugué. Pues no hay tanta cosa de buenos Metroidvania de ese estilo, rollo Metroidvania puro y tal. Bueno, el más puro de eso es el Hollow Knight, porque Ori es un poco más plataformas que... Pero no hay muchos, tío. Hay muchos que meten Metroidvania aquí y allá. Action Verge. Sí, Action Verge se parece más a los Metroid antiguos. Que puede ser que notes demasiado clasicote. A mí me gustó mucho, ¿eh? El Action Verge y me voy a jugar el 2 que flipas, también te lo digo. Blasphemous no es un Metroidvania. Blasphemous es que no lo es. Los Metroid originales... A ver, si te aburres, si quieres ver dónde empezó todo esto, vale. Pero te aviso, si te juegas al Super... Y ya no el Metroid primero, el de la NES. Si te juegas el Super Metroid, vas a flipar. Pero flipar, porque se mueve lento, tío, y pega unos saltos ahí lentos y tú... oh. Pero bueno. Ayer hubo la conferencia de Nintendo, anunciaron lo del Exit Gungeon tal, y justo lo pusieron en PC, me lo compré, y al momento de comprarlos, me llegó el email que me daban la clave. Y le puse a la persona que me lo envió, le puse, jaja, me lo acabo de comprar. Me dice, bueno, pues ahora tienes una clave para regalar. Y yo, pues vale. Terminaste el Doom, ¿no? Coño, he jugado 3 horas, tío. Nuevo iPad Pro, ¿qué cojones? Han presentado un nuevo iPad Pro. Yo tengo el anterior, ¿no? El anterior. Lo enciendo una vez cada 3 meses para actualizarlo y lo vuelvo a dejar ahí hasta que se me olvida y se queda sin batería. Y ya está. Bueno, ahora lo voy a usar para lo del subrayar los libros. Animal Crossing, en cuanto salga. En cuanto Nintendo me envíe la clave, le damos. Has leído ni una sola palabra.
Pero bueno, no es mucho, son 150 páginas o sí. Supongo que mañana me lo leo en un momento. O el sábado por la mañana. ¿Te leerás alguna vez Malaz? Me lo tengo que leer, sí. Pero... Ah, da igual. Sí, total, no vale empana. Algo que te ha interesado del Indies. Ah, dices de lo de los indies de Nintendo de ayer. Hubo uno, es que lo miré muy de lado. El que presentó a Annapurna, porque estábamos jugando al rol y yo estaba viendo eso a la vez, ¿sabes? El que presentó a Annapurna de... ¿Cómo se llamaba? Estoy muerto, se llamaba. ¿Puede ser? Literalmente, que se llamaba I Am Dead. Vi un poquito... Es que lo vi muy por encima. Creo que era el de Annapurna ese. Y ya solo porque lo hace Annapurna puede ser interesante. ¿No te gusta Blasphemous? Blasphemous me gusta mucho, pero no es un Metroidvania. El Exit Gaño ya estaba para móvil. Salió al principio en exclusiva para el Apple ¿cómo se llama? El arcade. El arcade de Apple. Que yo me lo puse el arcade en el móvil y me lo quité a los 2 días. Porque digo, ¿para qué? Si es que no juego nada en el móvil, tío. Bueno, Annapurna es un publisher, como Devolver depende mucho de sus desarrolladores. Ya, claro, pero tú como publisher puedes elegir a quién firmas y a quién no, ¿sabes? Es igual que el estudio este que hace películas, el que se llama A24, creo que se llama. Es lo mismo, pero ellos deciden a quién le dan pasta o con quién firman para distribuir sus películas, ¿sabes? Y hacen muy buenas pelis casi siempre. Entonces, pero bueno, habrá que probar, sin más. Igual es una castañaza o igual a mí no me gusta, es que no sé. La demo de Resident Evil 3 la jugaremos mañana. Sí, Alejandra, puedes jugar. Si te pones en la Play en Nueva Zelanda, puedes jugar. Ya la jugaré mañana cuando salga en Steam. Me da igual. Que total tengo el Doom y el Animal Crossing paso mañana o mañana por la noche me dan la clave. No sé cuándo coño me lo dan. Entonces, que no hay tanta prisa, tío. Sí, total, voy a jugar la demo de Resident Evil 3 porque tengo ganas, pero que me voy a reventar el juego cuando salga, ¿sabes? Que es que no es una demo que necesite jugar para ver si me lo voy a jugar el juego. Si el juego me lo voy a destruir, igual que me destruí el 2. Y el Doom es una cerdada. Cyberpunk va a ser interesante cuando salga, tío. Tengo mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad con Cyberpunk. Entonces jugar a los demás Resident Evil, pero si los he jugado todos, tío. He subido, bueno, todos no, pero subí al canal. O sea, en los últimos años los he estado. Rejugué el 2 clásico y el 3 clásico. Jugué el remake del 1, por ejemplo. El 4 es que no me gusta, tío. Ni el 4, ni el 5, ni el 6. Es que no me gustan. Me pasé el 7 también. Sé que el 4 es como súper importante para mucha gente y se llevó notazas y juego del año y no sé qué, pero a mí el 4 no me gusta, ni el 5 ni el 6. Pues si quiero jugar un shooter, juego otro shooter, mejor. Entonces, pero bueno. Code Verónica lo quiero jugar, tío. Ojalá lo hicieran, ojalá estuviera en Steam, tío. Rollo remaster y tal. Pero bueno. Que no pasa nada, o sea que sí. Que a mucha gente le encanta el 4 y tal, ¿eh? O sea que me parece perfecto, pero a mí no. Pero no porque jugué a los clásicos en su momento siendo pequeño y jugué el Code Verónica cuando salió en la, no en la Dreamcast, cuando salió en la Play 2, Code Verónica X. Y cuando pillé el 4 me quedé flipado. Dije, ¿esto qué es, tío? Porque es un shooter de repente. Pero no es que sea mal juego ni nada, es que a mí no era lo que esperaba. Y ya está. Entonces, por suerte hoy día, joder, pues te puedes jugar un montón de clásicos y versiones remasterizadas y remakes y tal. ¿Quieres que enseñar la Play 5 estéticamente? O sea, bien, lo que es la Play 5 como tal, físicamente, sí. Hombre, espero que la enseñen, ya va siendo hora, la verdad. Claro, si empezaste directamente con el 4, pues seguro que tuviste que flipar, tío. Seguramente. Porque, joder, no, si es un buen juego seguro, tío. Si no te digo yo que no, pero a mí... Pues... No era lo que esperaba, pero bueno.
A mí podrían empezar la conferencia de Play 5, enseñarla, decir, es esta la consola. Y por cierto, Hollow Knight Silksong sale dentro de 4 meses. Hasta luego. Y ya yo me levanto y aplaudo. Rollo, wow, habéis ganado el E3 que no va a ocurrir. El rumor de que el Play 5 será 100% retrocompatible. Debería ser retrocompatible la Play 5. Debería. Debería serlo, porque Microsoft está pegando muy fuerte en ese sentido y yo creo que deberían hacerlo también. Porque es bueno para el consumidor al final. Es bueno, así que... Lo será. Supongo que lo más difícil no es la Play, no es hacerla retrocompatible con la Play 4, es hacerla retrocompatible con la Play 3, por el tema de la CPU, ¿no? Del CLS, que fue un poco raro. Pero a mí me fliparía, tío. Y por el amor de Dios, por favor, Sony, por favor, ¿puedes poner los putos juegos de la Store de la Play 3 en la Play 4 y por ende en la Play 5, tío? Te lo pido por favor. Por favor, ¿puedo meterme en la Store de la Play 4 o de la Play 5 cuando salga y comprarme el puto Suicoden? ¿Comprarme el puto The Legend of the Dragon? ¿Puedo hacerlo? Por favor, ¿puedo darte dinero para jugar a videojuegos? ¿Puedo? ¿Es mucho pedir como consumidor poder consumir los videojuegos? No es tan difícil. No es tan difícil, ¿sabes? O sea, es que no sé. Parece que digo, tío, me apetece. Porque a veces lo digo, que digo, hostia, me apetece jugar en Suicoden. Lo miro y no está. Y lo busco por internet y es que está en la Store de la Play 3, a lo mejor estadounidense. O en la de Japón, pero en Europa no. Y en la de la 4 tampoco. Y digo, en la Play 3 no la voy a poner. Porque no me da la puta gana tener 800 consolas aquí conectadas, tío. Pero bueno. A ver, voy a ir poniendo esto, ¿vale? Relajad las tetas. Ah, bueno, claro. Pero no, tengo que esperar a que empiece. Vale. En cuanto empiece le doy a un botón y ya lo veis, no os preocupéis. Voy a cambiar de charlando a Special Events o algo así. ¿Vale? Empieza en 5 minutos, no os preocupéis, lo tengo aquí preparado, Imagino que deben tener muchos problemas por temas de derechos. Sí, no te digo yo que no. Si una empresa paga los derechos de distribución de un juego en España, por ejemplo, en Europa, pues igual ahora volver a hacer eso, ¿a quién le pertenece? No lo sé, pero a ver, si alguien puede hacerlo es Sony, ¿no? Es su puta consola. Si alguien puede mover todo eso, sería difícil que yo consiguiera los derechos de juegos para venderlos en Europa ahora, de repente, o algo así. Pero es Sony, tío. Si no lo pueden hacer ellos, ¿quién coño lo va a hacer, sabes? Entonces, no sé. Claro, lo bonito sería que fuera global y tal, pero la cosa es esa, que como cada región tiene unos distribuidores específicos, a veces muchos juegos o juegos que distribuye la propia Sony, pues es muy fácil, porque los distribuyen ellos y ya está en todo el mundo. Pero si un juego lo distribuye en Japón, yo qué sé, X, y en Europa J, y en Estados Unidos Z, pues claro, entiendo que Sony tiene que llegar a un acuerdo con esas 3 distribuidoras para redistribuir el juego otra vez de manera digital. No es que no lo sé. No tengo ni idea. Pero, hombre, entiendo que si alguien tiene que hacerlo es Sony, tío. Ha llegado el momento de tener que empezar a mover el culo en esas cosas, tío. Como mínimo que todos, como mínimo, como mínimo que todos los juegos que ellos hayan distribuido estén en todas las regiones, tío. Como mínimo, Pero bueno. Sí lo he visto el gameplay del Baldur's Gate 3. Se parece mucho más a los Divinity, lo cual para mí es bueno. Porque rollo Pillars of Eternity, Baldur's Gate, ese tipo de jugabilidad me gusta muchísimo menos que las de los Divinity. Tres minutos. Ahora cambiamos. The Binding of Isaac en verano. Jugar en la beta de Resident Evil. Te refieres a la demo, dices, sí. Ya, tío. Ojalá anunciaran The Legend of the Dragon. Ya ni el 2. Anuncian un remaster del 1 y me hago una paja aquí encima, tío. Pero bueno. Isaac en verano, toma ya. Tenía que haber salido en Navidades, recordemos, Pero bueno, aún así me vale. Si sale en verano, me mato. Me mato jugando a eso. Pero bueno. Conferencia empieza en 2 minutos. Sube el volumen, tranquilo. Si no tienen nada que escuchar, tío. Hasta que no empiece en... Hasta que no empiece... Yo lo tengo aquí, O sea, lo estoy viendo. En cuanto empiece, cambio y nos ponemos a verlo. He quitado lo de las suscripciones, ¿vale? Para que no moleste mientras la conferencia. Como siempre, lo importante es la conferencia y luego ya podemos hablar o lo que sea. Empieza a las 5 en punto, hora española. 3 minutos. Pero bueno, en YouTube pone 2.
Está el sonido. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser, tío? Si está quitado esto, ¿no? A ver. Vale, le he dado a apagar la fuente. A ver si ahora... Lo tengo quitado, ¿eh? O sea, lo tenía quitado ya, pero... Le he vuelto a dar por si acaso... Ya no debería escucharse en principio, ¿eh? 60 segundos. ¿Ya no suena? Vale. Podéis suscribir para poner a prueba esta increíble tecnología. Si tenéis Amazon Prime podéis enlazarlo. Y tal. Lamentablemente esto va a ser el E3. El E3 de este año van a ser todo conferencias así, que bueno. ¿Sí suena? Pero bueno, ¿por qué vuelve? ¿Por qué me persigue esto? Pero si lo he quitado. Pero bueno. Bueno, no, es que no puedo bajarlo, tío. ¿Pero por qué suena? Es que es imposible, si está quitado 100%. Lo tienes puesto en otra escena. Ah, eso puede ser, ¿ves? A ver, voy a quitarlo de ahí. Voy a quitarlo de aquí también. Voy a quitarlo de todas las escenas, ¿vale? Para que no... Ya lo pondré más adelante otra vez. Ahora no debería escucharse. De ninguna manera. O todavía se... Pero bueno, pero si está quitado de todas. Pero que está quitado de todas. ¡Que no está! ¡Que no lo tengo puesto! ¡Que no hay nada! No está puesto en ninguna escena. ¡Que no existe! ¡Que es imposible! Reinicia el stream. No. Pero que no es broma, tío. Que lo tengo quitado. Si es que no lo digo de broma. Aún no ha empezado, ¿eh? Pone que va a empezar pronto. Pone que va a empezar pronto, ¿eh? Lo tienes en modo estudio. Sí. Hay que darle a transición. Hostia, igual hay que darle a transición. Espérate. Vale, le he dado a transición. Igual ahora. No le había dado a transición, ¿eh? No ha empezado, tranquilos. Pone que la Premiere va a empezar dentro de poco, ¿eh? Creo que ya no se escucha, ¿eh? Creo que no le había dado a transición y lo mantenía todavía en el de este. Aunque yo lo había quitado físicamente. Al no darle a transición. Creía que transición solo hacía cambios visuales en temas de la escena. Pero aunque quites eso... ¡Eh! Vale, 2 minutos. Pone 2 minutos, pero vamos a hacer el cambio. Pum. ¿Cómo va el audio? Vale, todavía no hay audio, pero ya estamos. Me voy a hacer más pequeñito, ¿vale? Bájalo. ¡Ay, que está súper fuerte! Yo no estaba escuchando nada porque tengo esto quitado. Vale, puede ser que esté muy fuerte, ¿eh? Jesus, sí que está fuerte, la puta madre. Vale, espérate. Ya, el sonido de Windows súper bajito, ¿eh? De hecho, ¿lo veis? Sí, lo podéis ver, ¿no? Mira el sonido, al 10 lo tengo. Para que luego me digáis, ¡guau, lo tienes súper fuerte, tal! Y lo tengo súper bajito. Pero se escucha que te puto mueres. Bueno, hagan sus apuestas, gente, es el momento. Yo creo que no van a decir precio, pero van a enseñar la consola, van a enseñar exclusivos y va a salir el ingeniero hablando de lo muchísimo que... ¿Lo bajo más? De lo muchísimo que es Jesucristo la consola. Espérate. Le voy a dar transición porque igual no había cambiado el audio tampoco, ¿eh? Lo he bajado. Bueno, a ver que no te para este maravilloso día. Está muy bajo, ¿no? Lo subo. ¿Lo subo más? And who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark.
Más, ¿lo escucháis? Lo subo, ¿eh? Lo voy subiendo. Es que claro, tenía la música antes a 800. Bien. Lo voy a subir yo, ¿vale? Today I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influenced the development of the console. I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives with substantially new capabilities. Vale. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles. Con la Play 4 ya cambiaron y empezaron a hacer la consola escuchando a los devs, por ejemplo. Porque la 3 fue muy rara. Put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game creators. We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games. Which is to say, pero eso fue como la 4, con la 5 seguramente hayan hecho lo mismo. We can do to make life easier for the game creators or help them realize their dreams. Ayudarles a hacer lo más fácil posible el desarrollo. Lo lógico, vaya. Every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. Parecen cartones la gente. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people at something like 24 publishers and developers. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a los deep devs pedían dive on un the SSD, por and ejemplo. surrounding systems later on in this talk. Y ha dicho que lo pusieron, pero que les ha llevado, han tenido que tocar muchas cosas para hacerlo posible. Keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game development are up and running, and trying to minimize that. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to 0, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what value it adds and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance. Eso es el tiempo que tardaban los desarrolladores en que el juego empezara a verse bien, básicamente. With PS5, supongo que porque la Play 4 tenía un hardware mucho más parecido a lo esperable, más a PC y todo el rollo. Y con la Play 5, menos de un mes, ¿really? De empezar el desarrollo, básicamente, ¿no? De no estar tanto en preproducción y cosas así. Lo hace AMD todo, ¿eh? En teoría, tanto la Xbox como la Play, el tema de la CPU y eso lo hace AMD. Y la GPU también, creo. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations. Hombre, es que meter un SSD, si no lo metes en la Play 5, voy a Japón y os quemo, yo sé, las oficinas, tío. Engine for audio. That's today's final topic. The push for vastly improved audio and in mejor audio. 3D audio a mí me da un poco igual eso. Y el audio 3D. Much more the case that we had a dream of what might be possible. Yo creo que los juegos ya suenan bastante bien, sinceramente. Como no lo veo tan necesario, pero bueno, no sé, igual soy yo. So here again are the 3 principles. The first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation.
It's a game changer. Esto lo dijeron And it ya, was que the cargaba #1 súper ask rápido la for Play developers 5, for pero PlayStation 4. absurdamente As rápido. in, Dijeron we algunos know devs it's por ahí que ya estaban probably tocándola. impossible, but Dijeron, es una can we locura. put an Igual han hecho SSD? algún retoque especial. That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive, and a lot of developer time was being spent designing around slow load speeds. I want to focus in on just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data. ¿Cuánto tarda en from a cargar hard un drive. gigabyte? The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. Velocidad If de all your lectura data is in one entre block, 50 which y is 100. frankly not very Bueno, likely, you can 50 load en el 50 to centro 100 del... megabytes a second, depending on where the en data las is capas del located disco on y the eso, hard pero drive. vamos, que Let's lee assume súper it's on the lento. outer edge, which La Play means 4, loading a esto es el gigabyte disco takes duro de 10 la Play 4, ¿eh? If you compress your game packages, you can Unos 10 fit segundos. more data on the Blu-ray disc. Si comprimes and la also información, effectively boost your hard tarda drive menos, read porque has speed by comprimido la compression información. We support zlib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disk and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within those files. So Claro. lots of seeks are needed at 2 to 50 Como no está ordenada la información también, pues como My rule of además de thumb cargar is esa that the información hard tiene que drive is buscarla en el spending disco, 2/3 tarda of its más de time lo que seeking, debería. and only a third of its time actually loading data. Putting all of that together, a gigabyte is very roughly 20 seconds to load from a Y un hard giga no es mucho, ¿eh? Now, a gigabyte is not much data. Games are using acaba de decir 5 él. or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? Joder. If we could load 5 gigabytes a second from it, what would change? Now, SSDs are Si puedes cargar completely 5 different gigas from hard drives. They don't instantáneamente. have seeks Tiempo as instantáneo, such. ¿eh? If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations Ojo, ¿eh? in that second. Eso es mucho más Pretty rápido much que los speed. discos que tengo yo ahora mismo en mi PC. As for time to Bastante load más. a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Instead, we should be asking how long to load 2 gigabytes. And the answer is about a quarter of a second. 2 gigas en And that's amazing. 0,27 We're talking segundos. 2 orders of magnitude. Ojo, meaning si es verdad. very roughly 100 times faster. Which means at 5 gigabytes a second for the SSD, the potential Sí, pero en is un, that en un the game NVMe, por boots ejemplo, in a yo tengo second. un NVMe, pero There solo are para no el disco load duro, o sea, screens, solo the para el game sistema just operativo. fades down while loading Todos los a datos, half-dozen videojuegos y eso gigabytes los and tengo en fades SSDs back again. normales. Same for a Si reload, you're todo tu immediately disco back es in the action NVMe, after you die. cuidado, ¿eh? And fast travel becomes so fast it's blink and you miss it. As game creators, we go from trying to distract the player from how long fast travel is taking, like those Spider-Man subway rides, to being so Pero eso yo tampoco, blindingly igual te fast puedes montar that un we PC might con even toda la have to información slow en that NVMe, transition pero down. yo solo tengo el sistema Pretty operativo. cool, right? But for me, this is not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason for an ultra-fast SSD is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, Dice que no es tanto if a la carga, hard pero que drive, da a los the desarrolladores 20 libertad. seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game that the developer is trying to create. I think almost all of us in the room have Claro, es que puede experienced modificar maybe incluso cómo in hacer los different mapas ways. y todo, Say porque we're puedes making an pensar a gran adventure escala. game Si and we sabes have que va a two cargar rich instantáneo, environments pues si where sabes que each tu want enough Play 4 va a textures cargar and tan models to lento fill memory. que tienes que dividir Which el you juego de can otra do as manera, long as you have a long simplemente para evitar que el staircase or consumidor elevator esté en su ride casa or así. a windy Pero ahora corridor pueden where you can hacerlo ditch súper the old tocho porque va a asset cargar al and then instante, take pues 30 es seconds verdad que or puede so afectar al to load desarrollo de the un new juego, assets. literalmente. Having a 30-second elevator ride Graficazo en la Play is a little 5, extreme. pum, mira eso. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some calculations with sight lines and run speeds like we did for Haven City when we were making Jak 2. The Jak game 2, is tío. 20 years old, but Por algún not motivo Jak much Andaster has se convirtió en un changed since GTA. then. All those Me acuerdo de twisted aquel juego. passages are there for a reason. There's a whole subset of level design dedicated to this sort of work, but still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game.
Que hicieron todos esos So pasillitos when I y caminitos talked para about que fuera the cargando el dream of an resto en el SSD, fondo, part of the ¿sabes? reason for that 5 gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target was streaming. As in, what if the SSD is Claro. so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second? If you figure that it takes half a second to turn, that's 4 gigabytes of compressed data you can load. That sounds about right. Eso ya ocurre, ¿eh? O sea, no es que estén enseñando, no es que estén contando algo que sea Another imposible hoy strategy día. for Eso ya se increasing hace, se effective cargan read los speed is to juegos, make pero bueno, big entiendo que sequential influye en chunks of cómo data. se carga. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it works very well for increasing the streaming speed, there's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. Claro. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places, or the data is duplicated so many times that it no longer fits on the Blu-ray disc. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download, a PlayStation 4 will sometimes take a long time to install the patch. Esto es las That's actualizaciones de la because when consola. just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, Tanto de every juegos como de la change propia would consola, add a supongo. seek or two. Porque aunque hayan Even cambiado so, un you can trozo, cada vez que cambian un occasionally see this trozo, happening la on consola game tiene que titles. volver a They juntar start to todo el hitch once they archivo, get está patched explicando. enough. Supongo que ahora ya no va a With an hacer falta. SSD, O va a ser súper rápido y ya está. seeks. So no need to make brand new files with the changes incorporated into them, which means no installs as you know them today. No va a haber instalaciones como las There's conocemos yet hoy día. one more benefit, which is that Y cómo usa la system RAM, ¿no? memory can be used much more efficiently. On PlayStation 4, game data on the hard drive feels very distant and difficult to use. By the time you realize you need a piece of data, it's much too late to go out and load it. So system memory has to contain all of the data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be No, sí, claro que esto no es nada nuevo, pero que sí ya se dijo que el que iba a contar esto era el ingeniero jefe de la Play 5, entonces está explicando esto en general. Supongo que para que mucha gente lo vea y diga, ok, no es nada nuevo, ni mucho menos, ¿eh? O sea, nada de esto es nuevo. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation. Bueno, GDDR6 no está mal, ¿eh? Que va a llevar RAM GDDR6, tío. O sea, la RAM de la Play 5 va a ser más rápida que la que tengo yo, por ejemplo, en el Back to the PC. dream of the SSD. Here's the set of targets. Boot the game in a second. No load screens. Sin Design cargas. freedom, meaning no twisty passages or long corridors. Eso existe, pues lo habrán hecho para esto. Yo no tengo GDDR6. And finally, those patch installs go away. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data. You can see this on PlayStation. Sí, lo tengo en la GPU, sí, sí, ya. Pero como hablaban de RAM ahí, en concreto, ponía RAM, tío, o yo me estaba volviendo loco. For PlayStation 5, our goal was not just that the SSD itself be 100 times Será la RAM de faster. la gráfica, vale. It was that Pero como ponía RAM, no ponía, no sé. would be 100 times He pensado faster. automáticamente So en RAM every de single potential RAM, bottleneck coño. needed to be addressed. And there are a lot of them. Let's look at check-in and what happens when its overhead gets 100 times larger. Conceptually, check-in is a pretty simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined. A few values are tweaked to check it in, and then it's moved. Las to consolas its usan final solo RAM de location. gráfica. At the SSD Bueno, es que no tengo ni speeds idea we're de talking about, arquitectura en that general. last part, O sea, no. moving the data, meaning copying it from one location to another, takes roughly an entire next-gen CPU core. And that's just the tip of the iceberg. También te digo, If all the overheads les get podrían dar una 100 clase a esta harder, gente de that cómo will dar una couple conferencia frame rate as soon más o as menos it moves, interesante, porque and that esto lo puedes massive presentar en un stream of artículo data para starts quien to quiera build. leerlo, que está guay, yo lo leería, por So to ejemplo. solve all of that, Pero si we vas a hacer una built a lot conferencia, of custom dale un poquito de hardware, caña, namely tío. a Habla de esto custom si flash quieres, cuenta controller todo esto, pero and a cuéntalo muy number of rápido custom y en la units misma in conferencia di, Edition. oye, luego
vamos a poner un blog Flash post ahí de puta controller in madre, the dándoos SSD toda la was info y tal. designed for smooth and Y vamos a bottleneck-free saco, ¿no? operation, but Yo creo, also que sería más with games interesante. involved. A mí me For gusta, example, there te lo are digo, 6 pero levels of priority entiendo que haya remaining mucha gente in que the diga... SSD. Priority is very important. You can imagine the player heading into some new location in the world and the game requesting a few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak. También de que os quejáis que vais a salir a la calle. Having multiple No es que priority tengamos nada que levels hacer, lets the cabrones. audio for those dying words get loaded immediately. On one side, that flash controller connects to the actual 12 flash canales. drives that supply the storage. To reach ¿Cuántos tiene our la bandwidth target of 5 Xbox? gigabytes a second, we ended up with Lo a vi el otro día, no me acuerdo. 12-channel interface. 8 channels wouldn't be enough. The resulting bandwidth we've achieved is actually 5.5 gigabytes a second. With a 12-channel interface, the most natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. The key question for us was, is that enough? I mean, it's tempting to add more, but Flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility to our gaming audience. Claro, luego con el hardware es verdad lo que está diciendo, que hay que hacerlo... Que sea rápido y bueno, pero a la vez que se pueda construir a un precio razonable para el mercado, etcétera, 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 ¿sabes? Porque puedes hacer una Play que valga 3.000 euros si quieres, la puede hacer Sony perfectamente, pero claro, tiene que venderla. We were able to establish that the friction caused by reinstalls or redownloads would be quite low, and so we locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. I'll go through the details in a moment. Back to the flash controller. On the other side, PCI 4, connects to our sí. main PCI custom Express chip 4. via 4 lanes of Gen 4 PCIe. And inside the main custom chip is a pretty hefty unit dedicated to I/O. Before we talk about what that does, let's talk compression for a moment. PlayStation 4 used zlib as its compression format. We No va a hablar de decided to sistemas use de it again formatos on de PlayStation 5, compresión, but tío. on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big. That means 10% more game on the UHD Blu-ray disc. Ojo, que es súper or on importante, the comprimir SSD. los datos y Kraken todo el had only been rollo. out for a Y los year, but algoritmos it de was compresión already y becoming a cuáles son de más facto eficientes y cuáles se industry pueden standard. Half of the teams I talked to descomprimir más were rápido using y it todo or el getting rollo. ready to Pero evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit, one capable of handling over 5 gigabytes of Kraken han format hecho uno input propio data a y second. lo han metido directamente ahí. After decompression, that typically becomes 8 or 9 gigabytes, but the unit itself is capable of outputting as much as 22 gigabytes a second if the data happen to compress particularly well. Joder. By the way, in terms of performance, that custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take to decompress the Kraken stream with a conventional CPU. There's a lot more in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly Sí, al where acabar tenéis un par de it wants to send the créditos tú data de coming off of ingeniería the SSD. informática. This equates to another Zen 2 core or two in terms of its copy performance. Its primary purpose is to remove check-in as a bottleneck. 9 There's núcleos, 2 mierda. No digáis dedicated tonterías, I/O por favor. coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They're there principally to direct the variety of custom hardware around them. One of the coprocessors is Porque no puede ser que en las consolas no importe el hardware tanto porque son sistemas cerrados y a la vez, oh, pero esta consola tiene un canal más que la otra. Y todas las consolas son mierda. Ah, broma. Pero si son sistemas cerrados, tío, que luego... Tío, si en una puta Play 4 se mueve el God of War, loco, o sea, que es una locura. Y Uncharted 4, tío, y The Last of Us 2 que va a salir. Hacen barbaridades con basura. La verdad, hacen locuras, tío, con súper poco. O sea, que imagínate si les dan burradas de estas. Y con la Xbox igual, o sea, es una locura las cosas que hacen, tío. Where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those address ranges. The best thing is, as a game developer, when you read from the SSD, you don't need to know any of this. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your original uncompressed file and where you'd like to put it, and the whole process of loading it happens invisibly to you and at very high speed. Back to the dream.
thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should Cabrón, que translate llevas into 20 something like minutos hablando del 100 disco times duro, faster tío. I/O than PS4, and allow the dream of no load 100 veces screens más and rápida el superfast disco streaming en to carga. become a Ya está. reality. Eso es lo que podía haber dicho al Having principio. said that, expandability of our SSD is going to be quite important. Flash is costly, and you may very well want to add storage to whatever Si we quieres put añadir, in the ¿qué console. pasa? ¿Cómo funciona? Now, the kind of storage you need depends on how you're going to use it. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large sí. external hard Compatibilidad drive con is Play ideal. 4. Ya se sabía, pero You bueno, can lo vuelvo a move your repetir. games on the hard drive and play them directly from there, thus saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. If No your puedes purpose in copiar los adding juegos de la more Play 4 a la storage is Play to 5. PlayStation 5 titles, though, Hombre. ideally you would add to your SSD storage. We will be supporting certain M2 SSDs. These are internal drives that you can get on the open market and install in a bay in the PlayStation 5. Vas a poder ponerlos As for which ones en la we Play support, 5 algunos, when, I'll get to that in a algunos They discos connect through the custom comerciales, o sea que unit, podrás just comprarlo like en cualquier our tienda y SSD ponérselo. does. A So ver cómo, they can pero... take full advantage of the decompression, I/O coprocessors, and all the other features I was talking about. Here's the catch, though. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly. El disco externo on que the compres, M2. bueno, el disco externo no, el disco para When I gave ampliar que the tú Wired compres interview tiene que last ser year, al I menos said igual de that rápido que el de la Play PlayStation 5. 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0, and 4 lanes of that cap out at 3.5 gigabytes a second. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. De momento. M2 drives with Vale. PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting our samples. Ya hay and seeing mejores que el de la Play 4 5. or 5 gigabytes a second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing apples and oranges, though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the Pero bueno, está NVMe bien, specification joder. lays De out puta a madre. priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but it only has 2 true priority levels. Our drive supports 6. We can hook up a drive with only 2 priority levels, definitely, but our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues Voy al arising baño. from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drives. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive, and some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Right now, we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. When games hit beta as they get ready for the PlayStation 5 launch at year-end, we'll also be doing some compatibility testing to make sure that the architecture of particular M2 drives isn't too foreign for the games to handle. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will Cuando physically prueben y fit and hagan which prueba de drive samples compatibilidad will con los benchmark appropriately high for SSDs testing. NVMe's It would be great if that happened externos, by bueno, launch, externos but it's estos de likely to be comerciales, a bit harán una pricey. lista So de los que son please compatibles y los hold que no. off on getting Y that ya M2 está. drive until you hear from us. Dice que esperes Okay, antes de comprarte back el to disco our para principles. hasta que ellos digan, Balancing publican una lista oficial de evolution and compatibles. revolution Ya is está, the porque second no hay one. un, This was definitely a recurring tamaño theme estándar, with the básicamente, y GPU. puede ser que no quepa o que no funcione bien. We need new GPU features and capabilities. If we only have more performance, it's not really a new generation of console. Of course, many of these Venga, voy a hablar de capabilities RTX result ahora. in more performance. That's part of Bueno, why de a RTX no, PlayStation pero 5 voy a hablar de- teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. De But we rebote aren't de just looking rayos. for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the same time, we have to make sure the GPU can run PS4 games, and we have to ensure that the architecture is easy for the developers to Vamos, que la, adopt. que la arquitectura sea Now, fácil para los devs, backwards que sea compatibility compatible was con handled cosas anteriores, masterfully que by sea AMD. nueva, They presente treated nuevas it as a cosas key y que no need consuma throughout mucho the ni se design caliente mucho. process. Lo As our típico. solution Lo to de adding cada new generación, features sí que without tampoco... blindsiding developers, we made sure that if there were new significant features, it would be optional to use them.
The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. The GPU supports Lo ha primitive dicho, ¿no? Que shaders, but you can release your first game on la PlayStation GPU puede ser capaz de hacer ray without tracing, using pero no tienes por qué AMD usarlo, pero que puedas usarlo si Before I lo get into quieres. the capabilities of the GPU, I'd like to make clear 2 points that can be quite confusing. First, we have a custom AMD GPU based on their RDNA 2 Una GPU de technology. What AMD, does that que, mean? igual que la Xbox, que también AMD tiene is una continuously custom de improving and AMD. revising their tech. Ya se For sabía eso también. RDNA2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to where it's needed, to optimize the GPU for performance, and to add a new, more advanced feature set. But that feature set is malleable, which is to say that we have our own needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely useful, then they can be adopted into RDNA 2 and used broadly, including in PC GPUs. If the ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded in producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into our console. Vamos, que no han puesto la GPU, la han modificado un poco aquí y allá. Dangerous to rely on teraflops as an absolute indicator of performance, and CU count should be avoided as well. In the case of CPUs, we all understand this. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have 8 CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. Adding new features means adding lots of transistors. In fact, the transistor count for a PlayStation 5 CU is 62% larger than the transistor count for a PlayStation 4 CU. Second, the PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? One way you can achieve backwards compatibility is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3s. But that's, of course, extremely expensive. Mi Play 3 que se rompió la de salida. A better way is to incorporate any differences in the previous console's logic into the new console's. Dice que para hacerla compatible con las anteriores pueden literalmente poner el chip anterior en la nueva, como hicieron con las Play 3 de 60 GB que tenían el chip de la Play 2, o básicamente hacerlo a través de software, que es lo que van a hacer, y ya está. One advantage of this strategy is that Pone Play 4, pero no pone Play 3, It's in. It's not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation. El top 100 de los juegos de Play 4 más jugados esperan que la mayoría de ellos sean jugables de salida de Play 5, lo cual ya está bien. Ya he dicho casi todos, pero bueno, ya está bien. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction on game engines. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off-screen. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU, or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimization, such as removing backfaced or off-screen vertices and triangles. More complex Estoy hablando de la carga de los polígonos, tú. Cuando haces la compatibilidad, que le puedes decir a la GPU de la Play 5, oye, eres una GPU de la Play 4 y la otra, ok, te entiendo, y lo carga normal. O puedes usar el Geometry Engine este que han hecho para cargar los triángulos de manera más inteligente.
Eso está addition of contando, vaya. procedural detail to close-up objects, and improvements to particle effects and other visual special effects. Another major new feature of our custom RDNA 2-based GPU is ray tracing, using the same strategy as AMD's upcoming PC GPUs. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine, which can calculate the intersection of rays with boxes and triangles. Bueno, ray To use the tracing, ya sabéis. intersection engine, first you build what is Rebote de called an rayos, acceleration trazado de rayos. It's data in RAM that contains all of your geometry. There's a specific set of formats you can use. They're variations on the same BVH concept. Then, in your shader program, you use a new instruction that asks the intersection engine to check a ray against the BVH. While the intersection engine is processing the requested ray triangle or ray box intersections, the shaders are free to do other work. Having said that, the ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic-heavy code. There's of course no need to use ray tracing. PS4 graphics engines will run just fine on PlayStation 5. But it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU invested in ray tracing, it should be possible to do some very nice global illumination. En audio, sí, supongo que calcularán Having eso said solo, that, los rebotes y adding la ray reverberación traced y eso, pero no sé por qué shadows eso se tiene que and calcular reflections con to a traditional rayos. graphics engine ¿Qué could sentido easily take tiene? No lo entiendo muy hundreds bien. of millions of rays a second. No se puede calcular And con full ray distancia, ya tracing está. could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing-based reflections in complex animated scenes with only modest costs. Another set of issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make the GPU, and what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost, and there's a cost for whatever we use to supply that chip with power and to cool it. In general, I like running the GPU at higher frequency. Let me show you why. Here's 2 possible configurations for a GPU roughly of the level of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously. Esto es de la Play If you 4 Pro. just calculate teraflops, you get the same number. But actually, the performance is noticeably different because teraflops is defined as the computational capability of the vector ALU. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside is that system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power and heat issues, which frankly, we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much electrical power games will consume and how much heat will be produced as a result inside of the console. Power consumption varies a lot from game to game. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine quality. It's about the minutia of what's being displayed and how. It's counterintuitive, but processing dense geometry typically consumes less power than processing simple geometry, which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, the worst case scene in the worst case game, and prepare a cooling solution that we think will be quiet at that power level. If we get it right, fan noise is minimal. If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher power games, and there's even a chance that it might overheat and shut down if we misestimate power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power.
These are great here la and CPU de there, Play but 5 presumably only minimally used. consume Or mucha are energía they? por If we plan for como está major hecha y por lo 256-bit tanto instruction si consume usage, mucha energía y we mucha need to set the temperatura CPU clock tienes substantially que lower poder or manejar noticeably no solo la increase the frecuencia de la size of the CPU power supply sino or también que fan. no se caliente y explote So, y que no after haga much mucho ruido, discussion, we todo eso, decided porque la to Play go 4 with es a very different es direction horrible. on PlayStation 5. Hace un huevo de ruido, tío. We built a GPU with 36 CUs. Mind you, RDNA2 CUs are large. Each has 62% more transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So, if we compare transistor counts, 36 RDNA2 CUs equates to roughly 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly sizable GPU. Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, which is to say Frecuencia variable. Creo que la Xbox dijeron el otro día que tenía la frecuencia fija, siempre. Y lo dijeron varias veces, además, tanto en CPU como en GPU. Creo, ¿eh? Estoy casi convencido de que lo escuché el otro día en el vídeo de los de estos, tío, que os lo dije. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and también puede ser variable, hombre, sí, pero que creo que juraría que recomendaban un montón y hizo mucho hincapié Xbox, o sea, Microsoft en que fuera fija. Creo, ¿eh? Digital Foundry, gracias. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. A ver, ¿pero lo vais a enseñar o no? So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's Smart Shift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out a few more pixels. The benefits of this strategy are quite large. Running a GPU at 2 gigahertz was looking like an unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 gigahertz o sea, le ponen el so límite that we can máximo de guarantee that the 2,23. on-chip logic operates properly. Para no pasarse. 36 CUs at 2.23 gigahertz is 10.3 teraflops, and we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU at 3 gigahertz was causing headaches with the old strategy. But now we can run it as high as 3.5 gigahertz. In fact, it spends most of its time at that frequency. That doesn't mean all games will be running at 2.23 gigahertz and 3.5 gigahertz. When that worst-case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only takes a couple of % reduction in frequency, so I'd expect any downclocking to be pretty minor. All things considered, the change to a variable frequency approach will show significant gains for PlayStation gamers. The final of our 3 principles was about finding new dreams. It's important for us on the hardware team to find new ways to expand or deepen gaming, and that's what led us to a focus on 3D audio. As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the Pero es que el audio de la Play 4, de la Xbox One, but audio processing needs to happen. Ya está bien, ¿no? O en algún momento habéis jugado a la Play 4 o a la Xbox y habéis dicho, ¿sabes qué? Mejor audio estaría guay. Yo no me doy cuenta. Igual es que yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, no lo sé, pero para mí desde la Play 3 en adelante o Xbox 360 en adelante, el audio ya está bien, tío. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit.
There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. The PSVR hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent 3D sound sources. And this provided a hint as to where we could go with audio, as well as some valuable experience. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar owners or headphone users. Pero es que si luego conectas tu Play 5 a una tele que te has comprado, la tele más barata de 40 pulgadas que has encontrado, pues luego se va a escuchar como una castaña, ¿sabes? Pero bueno, o unos cascos de mierda o lo que sea. Por eso digo que yo probablemente podría tener mejor audio, pero estos cascos que valen 100 euros, y yo lo escucho bien todo, tío, no sé. Pero seguro que un tío que sepa de audio escucha con esto y le pega una embolia, ¿sabes? When we say presence, we mean the feeling that you're actually there. You've entered the matrix. It's not, of course, something we thought we could perfectly achieve. The idea was that if we stopped using just a rain sound and instead used lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around you, then at some point your brain would take a leap and you'd begin to have this feeling of real presence inside the virtual world of the game. This has the capacity to affect your appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from, to the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, I know, old school. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which let you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn and you take it out. So, how do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking. Based on what direction the sound is coming from, sound waves bounce around inside the ear, there's some constructive and destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of the sound also shifts, depending on what path the sound wave took. Una clase de biología ahora de repente. These volume changes and phase shifts are different for each direction and also vary depending on the frequency of the sound. Head size and head shape also impact the sound in a similar fashion. The way that the sound changes, based on direction and frequency, can be encoded in a table called the Head-Related Transfer Function, or HRTF. Here's part of one. The vertical axis is the frequency. The horizontal axis is the direction. Eso es física, my friend. Hombre, si estás hablando del cráneo, de los cordados y la evolución de cómo funciona todo el sistema auditivo y tal y cual, pues ya te digo que lo di yo en evolución. Pero bueno, que sí, que los físicos sois los mejores. El resto no hacemos ciencia. In HRTF, we've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the HRTF at over 1,000 locations. Using an HRTF when rendering audio creates unparalleled quality, but it's computationally. Pero vaya, que básicamente esto es para que sepas mejor dónde está un sonido. Ya está. O sea, todo esto es para eso, ¿no? Entiendo, ya está. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain rather than time domain, so there's multiple fast Fourier transforms needed for every sound source, for every audio tick. That's a lot of multiple. Después de esta charla, una cosa os tiene que quedar clara, que hacer videojuegos es absurdamente difícil. It meant we had to bite the bullet and design and build a custom hardware unit for 3D audio. Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest 3D Audio Tech. Tempest es un juego de la Jaguar. Era Tempest, ¿no? Tempest era un juego de la Jaguar, tú. Sí, ¿no? Tempest era un juego 3D de la Jaguar que llevabas una nave volando por ahí. Estaba todo mal hecho.
It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So Tempest the 2000. Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is Antigua via esa consola, DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve. Tú dices and that it Descent. would be more Hostia, pues puede ser efficient que than diga. our No, pero a mí me GPU, suena thanks to the Tempest, SPU-like también. architecture. The goal being to make possible near 100% utilization No sé, me puedo of estar the equivocando, claro. CU's vector units. Where we ended up is a unit with roughly the same SIMD power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithms as PSVR, Bueno, no sé. that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms, and we don't need anything like that number of sounds. It would have been wonderful if a simpler strategy, such as using Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals, but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Also, we wanted many hundreds of sound sources, not just the 32 that Atmos supports. And finally, we wanted to be able to throw Vamos, que han hecho custom porque Atmos son 32 fuentes de sonido y quieren meter un montón más. Peripheral might have inside of it. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of convolution reverb and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the primary purpose of the Tempest engine remains 3D audio. Now, 3D audio is a major. Parece más una charla de la academic GDC, es research verdad. topic. It's safe to say that Parece no más una one charla de in la the world GDC. has all of the answers. And the set of algorithms that has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio is immense. For example, use of HRTFs in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming from one of those 1,000 HRTF sample locations. But for high-quality 3D game audio, we have to handle other possibilities. The sound source might not be at one of the 1,000 HRTF sample locations, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. The sound source might be moving, which needs very special handling as that blend keeps changing, and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than a single point. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio can be implemented using individual processing of 3D sound sources. But alternatively, ambisonics can be used for 3D audio. Ambisonics being Mira, esto parece lo de los electrones, tío. used in computer graphics. Parece los niveles de And energía de los finally, there's electrones, audio tío. devices. The player might be using headphones or TV speakers or have a higher-end surround sound setup with 6 or more speakers, all of which need different approaches. That's a lot of variations. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears, and therefore the algorithm. Además, cabrones, que sois Sony, tío, que tenéis unos cascos súper buenos, joder. For TV speakers and Solo stereo faltaría. speakers, we're in the process of implementing virtual surround sound. The idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made to feel as if it's coming from any direction, even behind you. Sí, esto está pregrabado, ya lo Virtual dijeron. surround sound has a lot in common with 3D audio on headphones, but it's more complex because the left ear can hear the right speaker and vice versa. We have a basic implementation of virtual surround sound up and running. We're now looking at increasing the size of that sweet spot, which is to say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger. And we're also working to boost the sense of locality. Saca la Play 5 y es un altavoz, ¿te Headphone imaginas? audio is La ponen ahí the encima y es current un gold altavoz y ya standard for 3D está. audio on PlayStation Suena también el 5. audio que te imaginas So el we're juego en going to tu see what we cabeza. can do to bring virtual Tu surround guau. sound to a similar level, after which A eso se refieren we'll con start 3D in on audio, que setups es tan with more bueno que te speakers, imaginas el such as juego, tío. 6-channel surround sound. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4-style stereo audio and our new 3D audio. I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones, and wow, I could feel a difference. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison.
the improvement is obvious. So, a big advancement, but have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target of presence. Well, the answer is no, but you've probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF was being used. It wasn't mine, it was the default HRTF. The audio team analyzed the hundreds that they measured and chose the one they felt was the closest fit to the total game playing audience. This shows a piece of the default HRTF on the left and my HRTF on the right. You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. ¿Lo van a configurar para cada uno? No creo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer eso? No sé. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably they're the ones at the very edges of this diagram. Which means what HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple task. De salida ofrecerán 5 perfiles de estos de audio, porque como cada persona está en un punto de la gráfica esta, y algunos están tan lejos de la media que ha dicho que no escucharán diferencia alguna. You'll be sending us a photo of your ear, and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. What? Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head, and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF. Maybe you'll play an audio game to tune your HRTF. We'll be subtly changing it as you play and home. Ha dicho que vamos a enviar una foto de nuestras orejas y van a usar una neural network de estas para elegir un perfil de HD de estos de audio. What? Enviar una igual le flipan las orejas al pavo este. Igual es un fetichista de las orejas y le van a llegar cientos de miles de orejas y se va a reventar a pajas o algo, ¿eh? Ha dicho eso, te lo juro, ¿eh? Me he quedado flipando, no sé. Now comes the fun part. We get to see how the development community takes. Me supongo que depende de cómo rebota el sonido en las curvaturas y demás, supongo, pero will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you for your time today. Starts with the controller, where the typical 8 milliseconds latency on analog controller input is now reduced significantly by transmitting Qué guapo, the tú. most up-to-date. Y ha empezado un vídeo de la Xbox que lo estaba viendo el otro día por algún motivo. Ha seguido por ahí. Buena. ¡Wow! Mi vida es completamente diferente. ¡Ay! Que sí. Que vale, que está bastante... Así es interesante todo el tema del hardware, repito. ¿Qué tal si coges esta hora que has pillado un montón de peña en todo el mundo y haces los 10 primeros minutos... Los 10 primeros minutos, metes ahí un poco de info, hablas del 3D audio, metes un poco de los discos duros, lo que tú quieras. Y a la vez dices, oye, vamos a poner muchísima más info para que lo veáis, o incluso subís vídeos cortos si queréis de todo esto a vuestro canal de YouTube. Y la peña se lo ve y se lo goza y todo el rollo. Pero loco, enséñame la puta consola al menos, tío. Enséñame algo, tío. La consola, el mando, enséñame lo que... Algo, tío. No te digo ni el precio, pero, tío, algo. ¿Sabes? Algo, porque todo esto es interesante. Me gusta ver pues, la influencia que puede tener la carga nueva en los desarrollos, el 3D audio, aunque a mí el audio me interesa bastante menos, pero algo.
Pero enséñame algo, tío. Enséñame la caja, yo qué sé. Algo, tío. No sé, es que no sé, tío. Al menos enséñala. Acaba la presentación y dice... Y di, al menos, después de esta hora, al menos di, antes de irnos, aquí tenéis la consola, hablaremos de ello el mes que viene o dentro de 2 meses, haremos una conferencia o ya veremos más adelante. Algo. ¿Sabes? No sé, tío. O sea, la Xbox, Microsoft lo ha hecho muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Primero, ya la vimos en el E3. En el de este que hicieron allí. Y hace nada salió el otro día. Ayer o antes de ayer la desmontaron entera y la enseñaron y tal. Y joder, tío, no sé. Que parece que la están ocultando ahí como si fuera... Como si fuera el fin del mundo, ¿sabes? Enséñala, tío, al menos. Pero qué 3, si no va a haber E3, tío, harán su conferencia y tal, pero enséñala ahora un poco, aunque sea una foto estática si quieres, ni siquiera me la enseñes por todas partes. Y di, después de todo este coñazo, di al menos, oye, pues mira, esta es la consola, hablaremos mucho más en detalle más adelante y ya está. No sé, tío. Digo yo, yo qué sé, igual yo soy el raro, pero hostia puta, tío. Es que parece que no sé, tío, son súper japoneses o yo no sé qué les pasa, tío, pero Microsoft lo está haciendo mucho mejor en el tema de enseñar la consola, de hacer publicidad de esa manera, tío, de tener a la gente con el hype y tal, de meterse hasta en los putos memes, porque el otro día pusieron la foto de la consola y pusieron al lado un frigorífico para la escala y me hizo gracia, dije, joder, al menos están jugando a este juego, me parece bien. Pero la Play, tío, o sea, no sé, tío, enséñala al menos, ¿no? Algo. Digo yo. Vale, aquí Microsoft no tiene exclusivas. Bueno, sí tiene, lo que pasa es que ellos deciden meterlas en el Game Pass y sacarlas en PC, que a mí me parece excepcional, porque así puedo jugar en PC. Pero bueno, no digo que Microsoft lo haga todo perfecto, pero desde luego, en el tema de promocionar y enseñar la nueva generación lo está haciendo millones de veces mejor. Pero millones de veces mejor que la Play. Digo yo, En fin, esto ha sido la presentación. Aún así lo voy a subir y ya está. Pero, en fin. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, entre comillas. Bueno, es lo que ha habido. Esta ha sido mi opinión de lo que se ha visto. O no se ha visto. Y voy a parar un rato porque me duele un poco la cabeza. Me voy a tomar algo, pero en un rato probablemente vuelva y me ponga a jugar, que me apetece seguir con el Doom o algo, ¿vale? Que he jugado hasta mañana 3 horas y pico al Doom Eternal y me lo he gozado bastante fuerte. Así que me voy un rato, son las 6. Igual vuelvo a las 7, ¿vale? No lo sé. Pero en fin. Adiós.